Buenos días, mis estimados amigos, les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren, espero que todo esté muy bien y que tengan un excelente jueves. Y antes de comenzar esta nota, los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados y de esa manera me ayudarían bastante. Y bueno, esta es la nota. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comienza el día con buenas noticias. Y esto va a poner a muchos contentos, pues hizo un gran anuncio hace unos minutos. Y sin más que decir y sin más que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. Arrancamos. Noticias del Ferras TV Internacional. Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 14 de enero del año 2020 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, el presidente de México anuncia que el martes llegará otro cargamento de las vacunas de Pfizer, y esto es para salvar a los héroes que están salvando vidas en los hospitales. Y ahí no quedó todo, pues también habló de la inseguridad que está pasando el estado de Guanajuato y se le va con todo al gobierno de ese estado. Pues el presidente no se guardó nada, pues hizo impactantes revelaciones de ese estado. Y sin más que decir y sin más que hablar, a continuación les presento el video. Acompáñenme. La jornada de vacunación de ayer, que fue muy eficaz, se avanzó mucho, no se tuvieron problemas mayores, fue una estrategia de distribución de la vacuna en todo el país, ayudó mucho en la logística, en la transportación, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, y ya están las vacunas en los hospitales COVID. Ayer se vacunó a cerca de 100,000 médicos, enfermeras. Se venían vacunando en promedio 4,500 personas y ayer fue pues, un día especial. Hoy va a ser lo mismo. Se tiene pensado terminar viernes, sábados, el fin de semana, para recibir de nuevo el martes otra cantidad de dosis de la vacuna Pfizer, de más de 400,000 vacunas. Y así les recuerdo que terminando de vacunar a los médicos, enfermeras, trabajadores de hospitales COVID en el país, que son los que están atendiendo a los enfermos y salvando vidas. Y si me permite una segunda pregunta, uno de los temas que sigue presente a pesar de la pandemia es la inseguridad, particularmente en el estado de Guanajuato, donde hemos visto pues algunos eventos de violencia recientemente, el asesinato de un diputado, la masacre de una familia en los últimos días. ¿Está fallando la estrategia en el estado de Guanajuato para contener la violencia y si hay posibilidad de reforzar o de replantear el operativo que se tiene en esta entidad? Sí, estamos atendiendo la situación especial de Guanajuato en materia de seguridad, porque sigue habiendo violencia, homicidios, confrontación entre grupos y también asesinatos de dirigentes. Acaba de fallecer, y lo lamentamos, un legislador en Guanajuato, fue asesinado.
en Juventino Rosas. Estamos atendiendo este asunto. Consideramos de que hay en Guanajuato una profunda descomposición social que se fue gestando durante años. Se abandonó la atención a la gente, del bienestar del pueblo, y se permitió la creación y desarrollo de grupos dedicados a la delincuencia. Esto es un asunto muy aleccionador de cómo un modelo económico sin visión social no funciona, porque Guanajuato es de las entidades con más crecimiento económico. Sin embargo, es al mismo tiempo la entidad o está dentro de las entidades con más violencia. ¿Cómo es que hay crecimiento económico? Que hay desarrollo industrial, creación de empresas, de maquiladoras, producción para el mercado, incluso para la exportación, hasta generación de empleos y violencia. ¿Qué pasó con ese modelo? Guanajuato al mismo tiempo es de los estados con menos inversión pública en salud, en educación, en bienestar. Se apostó mucho a la privatización. Yo recuerdo que en una visita a un municipio de los municipios de Guanajuato, supe, ahí me informaron, que en ese municipio, no recuerdo ahora su nombre, no había una escuela preparatoria pública en la cabecera municipal, porque en vez de fortalecer la educación pública, se puso la educación al mercado, se apostó a la privatización de la educación, a cobrar colegiaturas. Y ya lo he dicho muchas veces, yo no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada, el que tiene para pagar colegiatura lo puede hacer, está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Entonces, siento que eso fue una falla, fue un error garrafal. Durante mucho tiempo se abandonó a los jóvenes, se abandonó la educación y también se permitió una convivencia entre autoridades y miembros de la delincuencia. Entonces, hay una descomposición social y se tiene que atender así el problema. Primero, marcando muy bien lo que hemos dicho, la línea divisoria entre delincuencia y autoridad, que no haya contubernios, que no sea lo mismo, que las policías municipales, las autoridades estatales no estén vinculadas a la delincuencia, que la delincuencia no tenga protección del gobierno. Entonces, eso es lo que pensamos y, sobre todo, atender el problema social,
¿Qué pasa en los municipios? ¿Qué pasa en los pueblos? ¿Qué hacer con los jóvenes? ¿Por qué no incorporarlos al trabajo, al estudio, no dejárselos a la delincuencia, que no los enganchen? Entonces vamos a hacer un trabajo más a fondo. Ya de por sí, desde que inició el gobierno, los jóvenes tienen atención especial, desde que inició nuestro gobierno, muy contrario a lo que se venía haciendo. Antes ni volteaban a ver a los jóvenes, lo único que hicieron fue llamarles ninis, de manera despectiva, que ni estudian ni trabajan, y nunca hicieron nada por los jóvenes, y todo lo querían resolver con medidas coercitivas, sin atender el fondo del asunto, los graves problemas de desintegración en las familias, el abandono a los jóvenes, el que los jóvenes se fueron desarrollando, se fueron creando sin tutela, los que pierden la vida en los enfrentamientos, la mayoría jóvenes, están encontrando lamentablemente fosas y todo indica de que son jóvenes los que están ahí. En el caso de Guanajuato, en diario estamos viendo la situación en Guanajuato. Les voy a mostrar lo de ayer para que tengamos una idea de cómo sí, ahí tenemos que aplicarnos más. A ver si tienen, miren, esto fue ayer, es de los días con menos homicidios. Pero de todos, de los 68, 68 de ayer, en 18 estados hubo cuando menos un homicidio, en 18, en 14 no hubo homicidios, 14 estados de la República. Ayer, este es el reporte de hoy, esto es lo que vemos todos los días, no solo en el caso de homicidios, sino también otros delitos y asuntos delicados. En la mañana en la reunión de seguridad. Pero miren, de los 68, 13 en Guanajuato, 19%. Entonces sí tenemos que seguir atendiendo. Hay presencia de la Guardia Nacional, hay presencia de el Ejército, pero necesitamos trabajar más abajo. Necesitamos atender más el problema de la descomposición social. Esa es la definición, y evitar la mezcolanza, el contubernio de delincuencia con autoridades. Esto es policías municipales, presidencias municipales o ayuntamientos, autoridades judiciales, que se termine. Entonces, en eso estamos
estamos trabajando. Gracias, presidente. Y si me permite un tercer tema, preguntarle sobre el estatus de esta propuesta que hará el gobierno para absorber los organismos autónomos. Si ya se decidió cuáles serían absorbidos por la estructura del gobierno federal, y qué opinión le merece que el día de ayer una organización de derechos humanos decía que no es correcto y calificó de aberrante que pudiera absorber el gobierno federal el INAI. Bueno, estos organismos pues tienen que defender a estas otras estructuras, como son ellos. Hay también organismos internacionales de todo tipo que pagan las naciones, que mantienen pues a especialistas, expertos que ganan en dólar por hacer recomendaciones, muchas veces no apegadas a la realidad, sesgadas. Entonces tienen que defender también a los organismos pues equivalentes en los estados nacionales, en los países, pero respetando sus opiniones, sus puntos de vista. Nosotros tenemos que ajustar nuestras estructuras administrativas a la nueva realidad. No le puede costar tanto al pueblo mantener al gobierno. Era un gobierno mantenido y bueno para nada. Todo el presupuesto se lo tragaba el mismo gobierno y no se orientaba presupuesto en beneficio de la gente. Un gobierno oneroso, un gobierno rico con pueblo pobre. Imagínense, no se habla, antes nadie mencionaba de que habían 8,000 elementos del Estado Mayor para cuidar al presidente de México. ¿Cuándo en los medios ahora opositores, que los voy a seguir animando para que no dejen la oposición, lo que no hacían antes, pues ahora sí ya iniciaron como opositores, que honren lo que es el periodismo independiente, porque antes no cuestionaban absolutamente nada, callaban. Pero imagínense, el Estado Mayor con 8,000 elementos para cuidar al presidente. ¿En qué lugar del mundo hay esos excesos? Ahí tenemos todavía lo de el avión presidencial, que no lo hemos podido vender porque fue mandado a hacer como si se tratara de monarcas, de faraones, un avión de gran lujo que si no lo vendemos significa pagar 7,000 millones de pesos. ¿En qué cabeza cabe eso? Bueno, era México y todavía tenemos que enfrentar amparos de los que defienden a la burocracia dorada. Eran los servidores públicos de México los mejor pagados en el mundo. Así estaba.
los expresidentes los que más pensión recibían en el mundo, los expresidentes de México. Y nada de eso se cuestionaba. Y eso ya no existe. Y pues eso nos ha permitido ahorrar mucho. Imagínense cuánto nos vamos a ahorrar ahora que vamos a revisar los contratos de los penales, de los reclusorios, lo que se dio a conocer ayer, ese gran abuso de pagar por 12,000 reclusos que están en 8 penales, 16,000 millones de pesos al año. 16,000 millones de pesos al año. Un costo por recluso sin incluir vigilancia, sin incluir lo que paga del Estado por la custodia, de 3,500 pesos diarios por recluso. Al mes como 100,000 pesos, lo que está ganando el presidente. 16,000 millones de pesos al año. Y los contratos entregados a puro influyente y hasta dueños de medios de información y a políticos o familiares de políticos. Uno de estos que recibieron contratos, los cuñados de Carlos Salinas de Gortari. Se servían con la cuchara grande. Por eso no hay investigación. Si apenas si salió la nota en la página 23 de los periódicos. Ayer quinto grado, sexto grado, cuarto grado, tercer grado, todo salud en Televisa. A ver si salió los cuñados de Salinas en el Reforma, en la primera plana, porque no me digan que no es nota. Entonces, por eso, pues ellos defienden a estos organismos autónomos. ¿Qué les comento? Vamos a seguir con el debate. No le hace que se enojen y nos cuestionen y hasta nos insulten, pero vamos a ahorrar porque necesitamos apoyar a la gente pobre, a la gente necesitada. Ahora con la pandemia, si ahorramos, pues vamos a tener para darle créditos o para aumentar el número de créditos a pequeños empresarios del sector formal, del sector informal, ayudar a comerciantes, a restauranteros, pero hay que acabar con la corrupción, porque estos mismos medios son los que promueven, ¿no?, de que hay que ayudar. Pues claro que hay que ayudar a las empresas y que haya trabajo, que no haya despidos de trabajadores, pero para eso pues necesitamos seguir limpiando de corrupción el gobierno, que haya austeridad. Tenemos más de 200 organismos autónomos con un presupuesto destinado a estos organismos de cerca de 500,000 millones de pesos al año. Vamos a suponer que nos ahorramos de los 500,000 millones un 10%, son 50,000 millones.
A ver si está ahí. ¿Está lo del reclusorio? No, que no alcanzo a ver. En la página 2. No es nota. Página 2. Nada más por poner un ejemplo. Y a propósito de qué hablaron los del 5º grado de Televisa ayer, los expertos. Nada más investiguen. ¿No será que se la dedicaron al doctor Hugo López-Gatell? Porque ese es cliente Solo para de precisar, Televisa. presidente, de estos 200 organismos que menciona que existen, ¿ya se decidió cuántos en la propuesta serían, si el Congreso lo determina de esa manera, absorbidos por el gobierno federal? Sí, vamos primero a hacer la revisión de los que no necesitan reforma legal, que fueron creados por el Ejecutivo. Por ejemplo, lo que hemos hablado, ¿no? Existe un organismo en gobernación para defender a niños, niñas, adolescentes, pero al mismo tiempo está el DIF. Entonces, ¿por qué ese organismo no pasa a formar parte del DIF? También aclarando, en ningún caso se va a despedir a trabajadores. Les ponía el ejemplo de que ya no va a haber oficina de coordinación de presidencia, donde estaba Alfonso Romo, que nos ayudó mucho, que siempre voy a reconocer su gran apoyo como enlace con el sector empresarial. Pero ya no está él, ya desaparece esa oficina, pero en esa oficina hay trabajadores que vienen desde que en esa oficina estaba de jefe Córdoba Montoya, desde los tiempos de Salinas. Entonces son trabajadores que tienen 25, 27 años, pues ni modo que los vamos a correr, ¿no? Sería una gran injusticia. Eso se mantiene, pero ya no tenemos el aparato arriba y ahí ahorramos, que ese es el propósito. Entonces, primero va a ser todo lo relacionado con acuerdos del Ejecutivo, lo que no requiera reforma legal. Y vamos a revisar cuántos organismos hay así, que significan duplicidades, gastos innecesarios, superfluos, para centrarnos en lo fundamental, en lo básico. Y luego ya vemos organismos autónomos creados por ley. ¿Cuántos hay? ¿Y cuántos nos cuestan? Y si podemos trasladar las funciones de esos organismos a las dependencias existentes. Por ejemplo, el IFETEL, si es posible que regrese a comunicaciones como estaba anteriormente. Entonces, a ver, ¿por qué no regresa a la Secretaría de Comunicaciones? Y nos ahorramos muchísimo. Hay otro organismo para combatir la falta de competencia o para evitar el monopolio, no sé cómo se llama. ¿Pero cuál es la sigla? COFECE. Esa, ahora que enviamos la iniciativa para que bajaran las comisiones que les cobran a los trabajadores, las AFORES, esta COFECE fue al Congreso
a oponerse que se bajaran las comisiones para que los trabajadores reciban más de pensión, planteando de que no tenía por qué establecerse un mínimo en el cobro de comisiones, cuando desde que se creó el mecanismo de las AFORES para administrar las pensiones de los trabajadores, han cobrado las AFORES lo que han querido, por encima de lo que cobran en otros países del mundo. Han hecho su agosto porque ellos, los que tienen las AFORES, manejaban el gobierno. Ellos tenían tomados el gobierno, como sucedía en otros casos. Entonces, el colmo es que haya un organismo que defienda a las AFORES en contra de los trabajadores, que le cuesta al pueblo, que se paga con presupuesto público, que es dinero del pueblo. Entonces, a ver, ¿qué esa dependencia no podría estar en Economía, en la Secretaría de Economía? La de la transparencia, que la crearon y ha sido la gran tapadera, porque es para transparentar lo que sucede en el gobierno, pero esa institución ha declarado en casos importantes que no puede entregar información porque está reservada. ¿Qué tipo de información? Cuando Fox condona impuestos a todos los que salieron beneficiados, empresarios, banqueros, la lista reservada a 10 años. ¿Quién decide? Ese instituto de la transparencia. Cuando Odebrecht, que entregan ese contrato leonino, que es un escándalo mundial de corrupción, declara también reservada la información el Instituto de la Transparencia. Bueno, la pregunta es de nuevo, ¿qué no podría ese instituto, que cuesta alrededor de 1,000 millones de pesos mantenerlo? Porque todos tienen consejeros, todos estos institutos. ¿Cuánto ganan? 200, 300 mil pesos mensuales, 2, 3 veces más que lo que gana el presidente. La Constitución establece: ningún funcionario puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República. Se ampararon y les dieron un amparo en una interpretación, desde mi punto de vista, retorcida de la ley, sesgada. Entonces, ¿qué no se puede? Que sea la función pública que ya existe, o dejamos la transparencia y quitamos la función pública. ¿Por qué vamos a tener dos? Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video del presidente de México. Andrés Manuel López Obrador dice: no le puede costar mucho al pueblo mantener el gobierno, pues antes el gobierno era un mantenido y bueno para nada, y también se le va con todo a los chayoteros, a las televisoras, también al periódico Reforma, pues estos señores quieren manchar la Cuarta Transformación publicando sus mentiras. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Comparte este video para que se enteren los mexicanos de la realidad de lo que está pasando en nuestro hermoso país. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferras TV Internacional,
las noticias en caliente. Gracias, buenos días, que tengan un excelente jueves. Nos vemos al rato, cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.